Bueno, estimados colegas, van a disculpar el problema que hemos tenido de conexión, ¿no? Y estamos reiniciando la conferencia del doctor Pingo. Pedimos las mil disculpas, no ha sido verdaderamente, ha sido un caso fortuito. Y bueno, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Pingo para que termine su exposición correspondiente. Le pedimos la disculpa del caso al doctor Pingo y a todos ustedes. Doctor Rolando, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Disculpe ¿no? El problema que hemos tenido, disculpe. Bien. Se están conectando los colegas en este momento, doctor Rolando, se están conectando los colegas. Sí, y le pedimos la disculpa del caso para la reiniciación de su exposición que estaba interesante. Sí, gracias. Esperaré que sigan ingresando para continuar, ¿sí? Ok, esperamos unos minutitos, estimados colegas, para reiniciar la exposición del doctor Pingo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos pidiendo las disculpas del caso. Estamos por reiniciar la exposición del doctor Rolando Pingo. Disculpen, estamos esperando que entren algunos colegas más.
Bien, creo que podemos continuar. Mi estimado Julio Andrés. Listo, doctor, listo. Listo. Vamos, Sí, vamos. bien. Ok. Eh, Estaba tratando el tema de un informe de Contralor respecto a presunta responsabilidad de algunos funcionarios de un hospital, quienes en forma coludida y comprendido dentro de una eh, presunción de delito de colusión agravada, entonces haciendo la labor de reconocimiento de los hechos, o sea, de lo que había trabajado la Contraloría, paso por paso, detenidamente, con puntos y comas, porque también a veces encontraba errores de redacción de ellos. Imagínense, hasta dónde tiene que ser la percepción del profesional perito. Y por supuesto también tener esa virtud de contar con una buena redacción. La buena redacción lo dice todo, dice mucho de la calidad del profesional. Y por ahí también hay que aprender y tener una idea de lo que sería eficiente un informe, ¿verdad? O un dictamen pericial. Pues bien, entonces eh, me encargué de tener una reunión con un cuestionario, por supuesto, elaborado, de los que utilizamos los auditores cuando hacemos nuestra labor. Preguntas concretas y básicas al jefe del almacén. Y una de las preguntas de rigor fue, ¿usted alguna vez tuvo algún reparo o alguna duda de que el material que ingresó era inconforme, que no se ajustaba a la orden de compra? No, dijo, el material ingresó correctamente y la guía de remisión así lo dice. No entiendo por qué Contraloría General de la República ha observado esto. Pues bien, ok. Segundo paso del perito, me voy al área de contabilidad. Miren, señor contador, ¿usted alguna vez tuvo alguna observación o figura en libros contables algún reclamo a un proveedor por haber entregado un material no conforme, la orden de compra número tal? Buscando en su control contable, no, no tengo ningún reclamo del almacén respecto a eso. Pues bien, eso fue lo que le faltó a Contraloría. Y es más, Contraloría no incluyó al jefe del almacén. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Si es ahí donde se sabía todo. ¿Por qué comprender al presidente del hospital, al gerente, al subgerente, al gerente de logística, al ingeniero supervisor? ¿Por qué no lo comprendieron al jefe del almacén? Cuando se supone que tenía y le asistía la gran responsabilidad. Entonces no hubo ninguna información. Y eso se le alcanzó al juzgado haciendo ver de la inconsistencia e incompleto del examen de Contraloría General de la República. Y por lo mismo, en la conclusión del dictamen pericial del perito de parte, precisó de que Contraloría General de la República debería de completar su informe, pero no tomando en cuenta las observaciones hechas en el peritaje de parte. Debería concluir. Y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, el juzgado finalmente dejó sin efecto
todo ese proceso que se había iniciado, eximiendo responsabilidad a todos. Y más que nada, ¿por qué? Porque, señores, en toda actuación judicial, escuchen esto, tiene valor y mucho valor la información de los libros contables. Si el libro contable está registrado, ese reclamo, entonces eso tiene un valor tremendo que el ámbito judicial lo acoge. ¿Sí? Entonces, en este caso no ocurrió eso y después valoró el peritaje de parte que se había hecho, porque era insuficiente, no se cumplía con los requisitos establecidos para calificar un hecho de colusión agravada. Entonces, ahí tienen ustedes un caso, ¿no? Voy a tratar de presentarlo acá. Sí, aquí. Ahí está. Redactado. Se trata de un caso de gestión. Bien. Este es un caso, por ejemplo, nuevo, que voy a exponer a continuación, donde también tiene que ver con el grado de responsabilidad que le compete a cada quien en un informe de esta naturaleza. Otro, por ejemplo, informe de la Contraloría General. Se trata de un caso de gestión. En época de pandemia, la Contraloría General de la República acusa al Comité de Evaluación de la Obra y al alcalde presunto delito de colusión agravada y también por perjuicio presupuestal al Estado. Existió un concurso de precios y se dio la buena pro sin la participación de los concejales. O sea, el alcalde decidió, no contó con la aprobación de los concejales. Muy bien. En defensa, el alcalde argumenta que la obra era de necesidad urgente dado el grado de contaminación de una laguna, en detrimento de la salud poblacional, problema que venía de gestiones anteriores, existiendo previamente todo un estudio del expediente, o sea, de la obra, sin que llegara a concretarse. Y en esta oportunidad, el alcalde en ejercicio, ¿no?, llegó a concretar la obra debido a la urgencia que atentaba contra la salubridad poblacional. Y bueno, este señor alcalde, consciente también, porque el señor alcalde es un profesional contable. Y él, conociendo un poco más sobre lo que es el ejercicio de este cargo funcional, cumplió con comunicar oportunamente la decisión tomada a la Contraloría y también a OCE, sin que haya recibido respuesta solo después de 4 años. O sea, después de 4 años, la Contraloría se manifestó. OCE nunca se manifestó, siendo que la obra ya había sido culminada y está en operación. Entonces, este funcionario cumplió con informar. Y como no hubo respuesta, entonces se da por cierto, ¿verdad? Se da por conforme. Hasta que 4 años después la Contraloría se presentó y observó el desarrollo de esta obra y presupuestal. Revisando el perito de parte la norma de control interno de la entidad, y acá viene otro detalle muy importantísimo,
donde siempre hago mención a los profesionales contables que debemos esforzarnos en también estudiar la auditoría. Fíjense ustedes, un buen auditor tiene que ser un buen contador público. ¿Y quién es el contador público? Antes me referí el alcance que les hice de que deberíamos nosotros tener experiencia en análisis de cuentas. Pues ahí está. Si un contador público conoce al teje y el maneje del plan de cuentas, entonces va camino a ser un buen auditor. Y en este caso, ¿verdad? Revisé la norma de control interno, que para nosotros los entendidos, los contables, sabemos el valor que tiene una norma de control interno. Si ahí está escrito lo que tiene que hacer el funcionario, pues bien. Pero si no hay control interno, entonces ese funcionario, ¿qué se hace? Esto se convierte, señores, en una situación donde hay tierra de nadie y todo el mundo haría lo que se le da la gana. ¿Sí? Entonces, esta norma de control interno de la entidad, reglamento de la ley, esta facultaba al alcalde a tomar decisiones en los casos no previstos en dicho reglamento de la ley. Como ocurre, por ejemplo, en nuestro estatuto del Colegio de Contadores de Lima, ¿verdad? Hay un artículo en la parte final del estatuto donde ahí también figura esto. Los hechos no previstos en el estatuto serán decididos por el decano y su consejo directivo con cargo a rendir cuenta a la asamblea. Es obvio pensar, porque ningún estatuto es perfecto y que también, bueno, se interpreta, ¿verdad? Se sabe interpretar, mejor dicho. Y luego se rinde cuentas, en este caso, a la asamblea de contadores, ¿verdad? Y se cumplió. La asamblea tuvo conocimiento y con el conocimiento lo aprobó, lo autorizó, muy bien. Y ahí quedó todo. Entonces, esto es algo parecido. El presunto infractor sí comunicó oportunamente a la Contraloría y a OCE sobre su decisión. En este caso, el alcalde cumplió con hacerlo. Y el peritaje de parte contratado concluyó que no existía responsabilidad funcional ni perjuicio presupuestal, dado que el presupuesto asignado se ejecutó también. Entonces, ¿dónde está el daño o el perjuicio presupuestal? Si eso ya estaba presupuestado y venía desde tiempos atrás. Entonces, señores, ahí faltó visión. Ustedes conocen, ¿no?, lo que significa actualmente el término misión y visión, ¿verdad? Entonces, aquí también funciona estos dos términos. Si nosotros no sabemos mirar bien el panorama, no sabemos mirar bien el horizonte, entonces, ¿qué idea vamos a tener de lo que hay allá si no lo observamos detenidamente hasta de ahí salir con una conclusión? Entonces, esto también debe ser parte del comportamiento profesional cuando le toque desarrollar su labor. Ningún trabajo es fácil, sea como contador público, sea como auditor o sea como perito contable. Cada trabajo desarrollado, señores, es un verdadero reto, es una cosa nueva. No todo es igual.
Entonces ahí hay que saber, pues, desempeñarse, recurriendo, por supuesto, también a ese criterio profesional que nos lleva a tomar decisiones, pero decisiones que sean sustentables, que sean profesionalizadas, ¿sí? Y no tomar una decisión por algo que no lo hemos pensado. Entonces, ahí hay problemas también. Entonces, cuando nos toca, por ejemplo, desarrollar una pericia de parte y exponerlo ante una audiencia pública, debemos tener en cuenta también este detalle. Tenemos que saber explicar lo que hemos escrito en el dictamen pericial. Y no precisamente de lo que está redactado, sino también tiene que salir de nuestra propia elocución. No podemos incluir tantas cosas en un documento, pero que sí podemos hacerlo y explayarnos aún más todavía cuando nos toque exponer un peritaje contable. Con otros términos, de repente más entendibles, pero que se vea de que el perito no solamente se limita a leer su dictamen pericial, sino que también tiene sus propios argumentos y su propio raciocinio, ¿verdad? Donde él mismo se encarga de aclarar para que no le repregunten, porque esa es otra habilidad que debemos de tener. Debemos de cerrar el círculo, como yo siempre lo digo, en cada curso de capacitación que dicto. Evitar que la otra parte repregunte, ya lo dije todo. Y así es como debemos de trabajar. Un borrador que hacemos de un peritaje, ese borrador tiene que ser revisado por uno mismo 3, 4, 5 veces, cambiando términos, la redacción o incluyendo más información que todos los días se nos viene a la cabeza. Al siguiente día vamos a la fuente y esa información la trasladamos al dictamen pericial, de tal manera que sea más entendible, más práctico también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un caso práctico por defraudación tributaria. La SUNAT, en época de la pandemia, que hay tantos procesos abiertos, tantos juicios hay por causa de esta pandemia, donde las empresas hasta ahora están padeciendo económica y financieramente sobre sus consecuencias. En un fenómeno de esta naturaleza, señores, lamentablemente las normas, las leyes tienen que quedar de lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la norma, el reglamento interno es un referencial, pero eso no significa que debemos siempre seguir apegados a pesar de estos imponderables. Hay que tomar propias decisiones. Ninguna norma es perfecta. Eso sí, entonces, en época de pandemia detecta operaciones de compra-venta no bancarizados y sin utilizar los medios de pago. Muy bien. Y también desconoce el crédito fiscal, obviamente, aportando también multas, llevando el caso a la fiscalía con denuncia por defraudación tributaria. Y se practica la pericia de oficio llegando a las mismas conclusiones. El perito de oficio también llegó a las mismas conclusiones, que sí existía la defraudación tributaria. Pues claro, la norma es la norma, ¿sí? Y si hay quienes se apegan a la norma, como lo hace, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, como lo hace la Contraloría General de la República, ellos no se hacen problemas. La ley es la ley y se cumple, punto. No hay razonamiento. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en problemas.
que por propia decisión de carácter interpretativo pueden meterse en problemas. Y esa es una problemática. No tienen criterio, no tienen esa independencia de criterio, donde los profesionales contables debemos siempre saber conservar. Si bien es cierto, trabajamos para una dependencia pública o privada, eso no significa que estemos supeditados a la empresa, al ministerio. ¿Y dónde quedó el código de ética? ¿Dónde está la independencia del ejercicio de la profesión? Nosotros somos funcionarios públicos, ejercemos públicamente, ¿sí? Pero ¿quién nos paga los honorarios? En el caso de Contraloría, ellos son los que pagan a los auditores internos. En caso de los auditores privados, ¿quién es el que paga los servicios? Es la empresa contratante. Pero eso no quiere decir que estemos supeditados y sujetos a ellos. ¿No? Siempre hay que saber defender ese grado de independencia. Entonces, se contrata los servicios del perito de parte para que evaluara la pericia de oficio practicada, quien finalmente detecta y evidencia que las operaciones de compra-venta se realizaron correctamente en efectivo. En efectivo. O sea, el dinero lícito provino de una fuente lícita. En el Poder Judicial, y aquí seguramente deben de haber también colegas abogados, para el Poder Judicial es importantísimo ya en ese ámbito demostrar finalmente si ese dinero fue lícito o ilícito, al margen de toda la normatividad administrativa. Eso es lo que le interesa al Poder Judicial. Y para eso están allí, para evidenciar el delito o no. Como es sabido, en un proceso judicial se debe demostrar con evidencias la falta del delito. Por lo que el perito de parte concluyó que se trataba de infracciones tributarias, lo que había procedido, actuado y acotado la SUNAT, del tipo administrativo y sujeto al pago de multas. Eso sí, no hubo bancarización, muy bien. Hay una infracción tributaria, muy bien. Habrá que pagar pues la multa. Pero de ahí a calificar dolosamente el hecho, ahí no. Ahí sí que no. Entonces, en este caso, el encausado tenía pues que, quiera o no, cumplir con pagar las multas correspondientes, que la SUNAT también le estaba acotando. Y bueno, y ahí quedó todo. Cuando nosotros hablamos de una presunción del delito de lavado de activos, esta es una cosa bastante, digamos, importante y muy delicado, porque de por medio no solamente está la honorabilidad de la persona, sino los años de cárcel, mínimo 8 años y máximo hasta 25 años. Y caramba, ¿cuántos están padeciendo en cárcel de repente por culpa, ¿no?, de una mala formación profesional, tanto del administrador de justicia como del mismo perito? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Hay un problema social. Detrás del encausado hay una familia, hay un apellido, de saber conservar la dignidad, la decencia.
Entonces, eso también debemos nosotros de tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? Otro caso práctico sobre narcotráfico. A una empresa ferretera, y aquí, señores, estos casos que yo estoy explicando es producto de un reconocimiento cabal de los hechos, lo que siempre le llamo la realización de los hechos, si se realizó o no. No hay presunción. Para nosotros los profesionales contables no hay presunción. Para el ámbito de los administradores de justicia lo hay, pero bueno, es problema de ellos, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia normatividad contable que seguimos para poder calificar un hecho. Entonces, a esta empresa ferretera se le decomisa material llevado a clientes. Son sustancias para elaborar también la droga. La PNP presume, porque ese es el término que utiliza la PNP siempre, presume que dicho material incautado era elaborar la pasta básica de cocaína. A todo esto, la Fiscalía acusa luego por lavado de activos al contribuyente y familia de este bajo la modalidad del narcotráfico. ¿Eh? La familia, ¿por qué? Porque eran socios también de la empresa. Entonces ahí estuvo comprometido el papá, la mamá, el hermano, en fin. ¿Eh? Y con el mismo criterio el resultado de la pericia de oficio practicada. O sea, el perito de oficio también concluyó que sí había lavado de activos. Mejor dicho, desbalance patrimonial. Y por el monte incautado, ni un solo sol más ni menos. Y acá viene otra habilidad del profesional perito en reconocimiento de la causa. ¿Cómo puede haber un dictamen pericial de oficio llegando a la conclusión exactamente del valor de la presunción originado por lavado de activos? El perito no solamente, como dije al inicio, está en la obligación de hacer un reconocimiento cabal de los hechos, sino que también durante el examen que practica puede también, ¿por qué no?, detectar un mayor lavado de activos o de lo contrario, un menor lavado de activos bajo la modalidad del balance patrimonial. Entonces, señores, aquí también me trajo a colación las dudas, ¿no? Ya empecé entonces a calificar la valoración de esa pericia, que no era una pericia muy profesionalizada. ¿Sí? Ocurre que en la pericia de parte, esta no encuentra indicios de narcotráfico en la carpeta fiscal por el hecho mismo que no se evidencia la existencia de la droga. O sea, la PNP presume que por ese lavado de activos existe la modalidad de narcotráfico. Durante el decomiso y en la empresa, así como domicilio de los familiares y socios de la empresa, no se encontró, señores, ni siquiera residuos de la pasta básica en la unidad móvil en que fueron intervenidos, en el negocio ferretero, en el domicilio de los encausados. Nunca encontraron un indicio de ocultamiento, señores, de pasta básica de cocaína. Y esto fue coordinado con el abogado de la defensa. Mire, le digo, señor abogado, hay esto. Y él no lo sabía. ¿Cómo yo puedo hacer una pericia encausando, culpando,
con este reconocimiento de los hechos. No hay responsabilidad de esta persona y familia. No lo hay. ¿Por qué? Porque no existe la prueba que pudiera demostrar lo otro. Si hubieran, señores, sido decomisados con droga, pues claro, responsabilidad absoluta. Entonces, ¿cómo puedo yo concluir? Dando responsabilidad. Y mucho menos cuantificar. No tengo por qué cuantificar un desbalance patrimonial, porque simplemente no existió el delito. Entonces, yo, ¿cómo puedo hacer una pericia, ¿sí?, sujeta a los mandatos de la Fiscalía y confirmando, como lo hizo este señor perito? Entonces, hay que tener una percepción bien desarrollada también, un sentido de intuición, ¿verdad?, cuyo trabajo de investigación contribuya a mejorar la administración de justicia, haciéndole presente y mención a este tipo de resultado, a este tipo de conclusión. Y de seguro que más de uno se va a quedar perplejo cuando sale de la propia palabras del perito términos como lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Se supone que eso, el lenguaje lo deben de dominar los señores abogados. No. No. ¿Por qué? Es como también ponernos a pensar que ellos también pueden utilizar nuestros términos contables, que no sería pecado hacerlo, pero que sepan en qué terreno se están metiendo. Eso sí, si yo no conozco de derecho, y mucho menos de la ley de lavado de activos, entonces mejor me abstengo o me dedico a otra cosa menos a la especialidad de peritaje forense por lavado de activos. Entonces ahí tenemos otro claro ejemplo de lo que significa la responsabilidad del perito en hacerse cargo de una labor que no conoce, una especialidad que no ha estudiado. Y al final vienen no solamente las consecuencias profesionales para esta persona, sino también el prestigio de la profesión contable. Eso sí, es lo más lamentable. Entonces, hay que aprender a defender, ¿no?, la calidad de nuestra profesión, haciendo ver también este tipo de exámenes. ¿Para qué? Para que otro día alguien más no se atreva a meterse, señores, en camisa de 11 varas. Y con las consecuencias que conocemos. Bien. Hablé en el anterior caso de la administración tributaria sobre la bancarización. Y otros, la importancia que tiene la bancarización. Es una operación, la administración tributaria que dice, es operación no real y desconocimiento de la administración tributaria. Las exportaciones realizadas cumpliendo con todas las condiciones aduaneras y que luego la administración tributaria pretenda desconocer mediante una fiscalización posterior. No. No es una operación no real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el exportador pasó por el riguroso examen de control en aduana y logró finalmente exportar su mercadería cumpliendo una serie de requisitos que tampoco no es tan sencillo. Y que luego venga la administración tributaria y diga, no, esa es operación no es no real por una serie de efectos, entre ellos por falta de la bancarización realizada en sus operaciones de compra-venta. Al final se concluye que esa operación sí es real, porque se logró comprobar el pago, ¿sí?,
el pago de producto de las compras y de las ventas. ¿Y cómo? Recurriendo al informe contable, por supuesto. Entonces, conociendo cómo es ya el administrador de justicia, que ahora sí está considerando y dándole importancia a los informes contables que se presentan, ¿verdad? Antes no ocurría eso, ahora sí. Inclusive las mismas normas internacionales de información financiera ahora están siendo reconocidas, señores, por la Administración de Justicia. Y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque por ahí una vez un abogado pretendió desconocer la legalidad en un proceso judicial de las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Como diciendo, ese es un término contable, pero no es, digamos, legal, no tiene efecto legal. Pero tampoco es bueno hablar de más. Cuando al frente se encuentra con alguien que conoce el teje y el maneje de su profesión, en este caso la contabilidad y finanzas, entonces se le dijo, un momentito, señor abogado, usted está pretendiendo desconocer la legalidad de las normas internacionales de información financiera cuando existe una ley, la Ley General de Sociedades, donde incluye a las normas contables, a los principios contables, y eso tiene valor y fuerza de ley, ¿o no? Por supuesto que la Ley General de Sociedades no lo precisa, que las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Y no sé qué más normas vendrán más en el futuro, porque cuando se dio la Ley General de Sociedades, pues esto ha sido hace muchos años atrás. Y las normas internacionales de información financiera es de ahora poco. Entonces, aquí el factor interpretativo. Si basta con que la Ley General de Sociedades diga que las normas contables también están incluidos ahí, entonces el buen criterio, ¿sí?, hace que las cosas se aclaren. ¿Alguna duda al respecto? Ninguna. Y ese silencio pues da a saber que uno está haciendo bien su trabajo en ese momento. Prosigue la causa. Muy bien, pero se salió de un difícil trance también, pero sobre todo cuando de aquellos que no están muy metidos en lo que es la normatividad contable vigente. Entonces, ahí la importancia, señores, también en el perito contable, y qué decir del señor auditor, de empaparse profundamente con lo que dice el escrito, con lo que dice la norma de control interno, lo que dice el memorando, lo que dice la hoja de acción, lo que dice la esquela. Hacer un reconocimiento cabal de eso, para poder tener un sano criterio de entendimiento. Entonces, como no hubo infracciones tributarias, solo se debe sancionar con multa, lo que ya había explicado anteriormente. Por tanto, no se cumple con los requisitos para ser considerado defraudación tributaria en la modalidad de lavado de activos. Porque, señores, sí hay defraudación tributaria en la modalidad de lavado de activos. ¿Y cómo? Ojalá que el tipo me dé. Por favor, señor, me corta si me estoy excediendo del tiempo, ¿sí? Existe la modalidad de defraudación tributaria en la modalidad de lavado de activos cuando se comprueba
que la Doctor, disculpe, buenas noches con todos. Por favor, vamos la a guía de seguir remisión analizando. es falsa, Gracias. ¿sí? O sea, no está Sí, registrada, por no está favor. declarada. Eso sí, es un delito flagrante. Esa es la palabra. Ahí no hay lugar a dudas. Ahora, que esa factura sea legal, que esa guía sea legal y se haya desvirtuado, se haya alterado su contenido, esa es otra cosa. Eso es defraudación tributaria. Pero de ahí llevarlo a la modalidad de lavado de activos, no. ¿Eh? Entonces, aquí también hay que ser bien entrenado para poder llegar a esas conclusiones, que ni siquiera la administración tributaria estaría preparado para hacerlo. Entonces, el administrador de justicia, bajo sus términos, bajo sus normas, sus leyes, en el ámbito del derecho, es el que finalmente toma la decisión, presentándole otros argumentos, otros documentos, inclusive sin necesidad de presentar documentos, pero sí hacerle entender para tratar de convencerlo de que el delito no existe, recurriendo a la prueba indiciaria. La prueba indiciaria no es otra cosa más que no hay documento, no se toca, pero sí hay un criterio amplio que puede motivar al administrador de justicia. ¿Motivar para qué? Para tomar una decisión. El término motivar Doctor Rolando. hoy en día es bien utilizado, bien empleado en el ámbito judicial. Sí, adelante. Doctor Rolando. Sí. Disculpe usted que le esté... Sí, adelante. ¿No? Estamos ya casi contra la hora porque ya se nos va a cortar, ¿no? Le pido concluir si fuera tan amable porque estamos contra la hora, ahorita se nos va a cortar. Muy bien, le agradezco. Le agradezco. Entiendo de que aquí siempre el factor tiempo es el peor enemigo. Ya habrá seguramente otra oportunidad de seguir conversando sobre lo que es el mundo de la pericia contable, y siempre estoy presto y solicito para estar con ustedes. Pero antes de que se finalice esta sesión, también, ¿por qué no? Doy libertad para que algunos de los señores asistentes puedan hacer una pregunta. Todos, no importa, hasta que nos corten. Ya, colega Rolando, muy buenas noches. A intervenir. Sí, gracias, señor Wilmer Huanca. Sí. Colega Rolando, muy buenas noches. Felicitarlo por su brillante disertación sobre el tema de lavado de activos. Dos preguntas muy puntuales por el tiempo. Un perito, en sus conclusiones, puede concluir en lo siguiente: a efecto de determinar el perjuicio económico, recomienda rehacer la contabilidad. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, doctor, es ¿qué centros de estudios o universidades están otorgando la especialidad en lavado de activos? Porque usted indicó que ya han salido ya 2 promociones. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Agradecido. Bien, le he podido captar bastante, he podido, porque el audio está muy bajo. Le vuelvo a repetir. Sí, por favor. Sí, gracias. Sí. Un perito contable del Ministerio Público, en sus conclusiones, puede concluir en lo siguiente: a efecto de determinar el perjuicio económico, se recomienda rehacer la contabilidad. Rehacer la contabilidad. Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien. Gracias. Importante pregunta, porque cuando hablamos de rehacer la contabilidad,
eso es por decisión propia del contador. Es potestad de él hacerlo. Cuando por ahí se encuentran errores subsanables, propiamente detectados por la auditoría. La auditoría sí puede hacer ese tipo de recomendación, de rehacer esa contabilidad. Pero ¿a qué se llama rehacer? ¿Hubo pérdida de libros? Eso es lo que no me ha aclarado. No, existen los libros, Muy todos bien. los contables Ok. actualizados, se le he entregado todo Entonces, eso. en ese caso,